En esta lección aprenderás cómo llevar a cabo tu primer dibujo de sprite. Veremos cómo podemos leer el archivo de imagen que vamos a utilizar para mostrar el sprite gráficamente. También cómo encontrar la posición del cuadro de animación que nosotros tenemos que copiar y cómo llevar a cabo esa copia de la imagen ya directamente al canvas para que se muestre en pantalla. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a trabajar más con nuestra clase NSSprite y vamos a hacer que la clase Sprite ya empiece a dibujar cosas interesantes. Bueno, la ruta que vamos a tomar es primero resolver todo lo necesario con la parte de dibujo del Sprite antes de llevar a cabo animaciones y también mucho antes de llevar a cabo toda la parte relacionada con movimiento, colisiones y ese tipo de cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente concentrarnos en que las figuras que nosotros queremos que formen a nuestro sprite se muestren correctamente y es sobre lo que vamos a trabajar. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra aplicación y vamos a necesitar tener ya una imagen que contenga los cuadros de animación del sprite que queremos utilizar. Lo que quiero que hagan es que en primer lugar tengan esa imagen y la coloquen en el sitio apropiado. Ahorita en este momento nosotros estamos trabajando como debug, es decir, estamos en modo de depuración, entonces tenemos que colocarla en la carpeta adecuada. Esta es la carpeta de mi proyecto. Aquí tengo la parte del motor de juego, test harness, y adentro encontramos tres carpetas, que es bin, la de object y properties. Doy doble clic en bin y tengo otras dos carpetas, o quizás a ustedes nada más les aparezca una. La primera es la de debug y la otra es la de release. En estas carpetas se va a guardar como tal el ejecutable que nosotros tenemos, dependiendo del modo en el cual estemos trabajando. Release es cuando ya nosotros vamos a liberar la aplicación, digamos, al público en general o comercialmente, y debug es donde nosotros tenemos la aplicación que vamos desarrollando en modo de depuración. Como en este momento todavía estamos en etapa de desarrollo y lo estamos haciendo en modo de depuración, vamos a ir a la carpeta de debug. Ustedes ya deben de tener algo similar a lo que me está apareciendo acá. Sin embargo, he colocado aquí una imagen de tipo PNG que se llama Sprite 0. Es la imagen sobre la cual yo estoy haciendo pruebas y bueno, pues vamos a observarla para que vean en qué consiste. Si observan esta imagen es una retícula o es una matriz. Cada una de las celdas es un cuadro de animación en particular. Las animaciones son representadas por las filas o los renglones, es decir, aquí tendríamos una animación del personaje que puede ser caminando, otra animación que puede ser corriendo, otra animación que puede ser disparando y otra animación que puede ser saltando o lo que ustedes deseen. Y en las columnas vamos a tener los cuadros de animación. Entonces este es el primer cuadro de animación de la primera animación, segundo cuadro de animación de la primera animación, tercer cuadro de animación de la primera animación y así sucesivamente. Esta imagen es una imagen de prueba, por eso he colocado un marco alrededor de cada una de las celdas, pues para poder ver si se está llevando a cabo el recorte de manera adecuada. ¿Qué dimensiones tiene la imagen? Bueno, la que yo tengo aquí en particular es de 400 por 240 píxeles, ya que simplemente la estoy llevando a cabo para hacer pruebas. Pero bueno, las dimensiones va a depender de lo que ustedes necesiten. He colocado 5 cuadros de animación en cada una de las animaciones y vendrían a ser 4 animaciones. Ahora, las celdas que nosotros tenemos son de 80 por 60 píxeles, es decir, cada celda va a tener 80 píxeles de ancho por 60 píxeles de alto. A propósito, he colocado un fondo de color azul, pero eso, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, la razón por la que lo he hecho. Entonces, bueno, creen algo similar a esto, pongan un color azul de fondo que sea con valor de R igual a 0, G igual a 0,
y B igual a 255, es decir, un azul totalmente puro, pónganlo por favor, y en el interior, bueno, coloquen lo que ustedes necesiten o deseen para llevar a cabo su prueba de animación. Ahora, otro punto importante, por favor, guarden este archivo en formato .png o en formato .bmp de 24 bits. No lo vayan a guardar en formato JPEG. Por favor, no lo guarden en JPEG. La razón de esto es que debido al algoritmo de compresión de JPEG puede llevar a cabo cambios en el color y nosotros vamos a necesitar que este azul no cambie de color, sino que se mantenga siempre en 00255. Por eso les pido que trabajen en esos dos formatos, BMP de 24 bits o .png, de preferencia en PNG para que el archivo sea más pequeño. Bueno, entonces ya tenemos nuestro archivo con el cual vamos a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Pues lo que vamos a hacer es simplemente ver dentro de esta imagen cuál es el cuadro que nosotros necesitamos dibujar. Y luego vamos a ir recorriendo píxel por píxel de ese cuadro y dibujando ese cuadro en el canvas, en la posición donde corresponde, dependiendo de las coordenadas donde se encuentre el sprite. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido en el cual vamos a ir checando cada uno de estos píxeles y van a ir siendo copiados en donde corresponde del canvas. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos algo. Ok, ¿cómo voy a hacer para poder entonces seleccionar el área correspondiente dependiendo de cuál sea la animación y también dependiendo de cuál sea el cuadro actual? Ok, bueno, vamos a ver eso. Si regresamos a nuestro código, recuerdan que nosotros tenemos dos variables, una variable que se conoce como cuadro actual y otra variable que se conoce como animación actual. Con estas variables yo puedo saber cuál es el cuadro que me corresponde llevar a cabo para mostrar en pantalla y también ese cuadro de cuál de todas las animaciones que yo tengo es la que me corresponde. Entonces, gracias a estas dos variables yo voy a poder encontrar cuál es el cuadro que yo tengo que hacer. Por ejemplo, si mi animación actual es la 1, bueno, esta vendría a ser la animación 0. Recuerden que los índices los empezamos a contar a partir de 0. Entonces esta es la animación 0, esta es la animación 1, la 2 y la 3. Entonces, si animación actual es igual a 1, significa que yo tengo que trabajar sobre este renglón. Y si cuadro actual fuera 3, entonces, ¿eso qué me indica? Me indica que yo tengo que trabajar con la columna de número o de índice 3. Entonces, esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Esto me indica que para animación actual es igual a 1 y cuadro actual es igual a 3, yo tengo que dibujar entonces este cuadro de animación. Este es el que me corresponde. Ok, obviamente tenemos que hacer una pequeña formulita que nos ayude con esto, lo cual no es nada difícil. ¿Por qué? Porque si yo conozco también el ancho y el alto del cuadro, puedo deducir fácilmente en dónde está iniciando y de esa manera también poder empezar a hacer la copia sin tener problema. Para encontrar el valor de inicio de donde yo tengo que empezar a copiar, pues lo único que necesito saber es cuál es mi cuadro actual y el ancho que corresponde. Y simplemente voy a multiplicar cuadro actual por el ancho del cuadro de animación. Entonces, supongamos que el cuadro actual es el 0. Entonces, yo tengo acá un ancho y este valor de ancho es de 80. Entonces, 0 por 80 va a ser igual a 0 y yo sé que tengo que empezar a copiar en X a partir de este punto. Si mi cuadro actual fuera el 2, entonces vendría a ser 2 por 80, que me da 160. Ok, vamos a ver cuál es la columna 2. Esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2. Esta es la columna que me interesa. Entonces, ¿por qué 160? Ok, esto mide 80 y esto mide 80.
Entonces, donde inicia mi columna 2 es en 160, aquí. Aquí es donde nosotros vamos a iniciar o llevar a cabo nuestra copia. De esta manera encontramos fácilmente en donde inicia la columna y ya con eso tenemos la coordenada X de donde vamos a empezar a copiar ese cuadro. Ahora vamos a hacer algo similar con la parte de Y. En la parte de Y nosotros tenemos 60 de altura. ¿Eso qué significa? Que para encontrar la coordenada de donde yo tengo que empezar a trabajar con las Y's, pues simplemente voy a multiplicar la animación actual por el alto de la columna. Entonces, si mi animación actual fuera la 0, vendría a ser esto de acá. Perdón, no es alto de la columna, es alto del cuadro de animación. Entonces, si mi animación actual fuera la 0, yo sé que tengo que empezar acá. ¿Por qué? Porque la animación que me interesa es esto. Entonces 60 por 0 es igual a 0 y yo sé que en Y yo estoy en la coordenada 0 para hacer la copia de cualquiera de estos cuadros. La coordenada X ya vimos cómo sacarla. Si la animación actual fuera la 2, entonces, ¿cuál es el renglón 2? Este es el 0, este es el 1, este es el 2. 2 por 60 es 120. Entonces, estamos en 0, estamos en 60, estamos en 120. Entonces ya encontré cuál es la altura que yo necesito para poder empezar a hacer mi copia. Ya puedo yo empezar de 120 en adelante para hacer la copia del cuadro que yo deseo colocar en pantalla. Ahora, ¿hasta cuándo detenerme? Porque obviamente ya vimos cómo encontrar las coordenadas de inicio del cuadro que a mí me interesa. ¿Cómo voy a saber cuándo detenerme? Bueno, pues esa indicación me la está dando el alto o el ancho que nosotros hemos asignado. Simplemente a la X de inicio le vamos a aumentar el ancho y encuentro la X de finalización. Y a la Y de inicio simplemente le aumento el alto y encuentro la Y de finalización. Y con esto entonces puedo encontrar cualquier celda y sé de dónde a dónde recorrer para llevar a cabo la copia de la celda. Entonces con estas coordenadas y sabiendo dónde inicio y dónde finalizo, pues simplemente voy recorriendo cada uno de los píxeles y copiándolos en el bitmap de Canvas en la posición que corresponde. Bueno, regresemos al código y veamos qué cambios tenemos que hacer para que esto suceda. Lo primero que vamos a hacer es un cambio en el constructor. Si ustedes recuerdan, nuestro constructor tiene un parámetro que se llama pimagen, que es el nombre del archivo que nosotros vamos a cargar y es el archivo que contiene la imagen con los cuadros de animación. Ok, entonces adicionamos este código nuevo. Y este código nuevo, ¿qué es lo que hace? Simplemente está instanciando a imagen con el tipo bitmap como corresponde. Y aquí en el parámetro estamos pasando la cadena de la imagen. Perfecto. Entonces ya con esto nosotros tenemos la carga de ese archivo. Bitmap tiene muchas sobrecargas en su constructor. De hecho, bueno, creo que tiene 12 o algo así. Una de esas es recibir un string. Cuando usamos esa sobrecarga del constructor de bitmap, ese string que tenemos se toma como si fuera el nombre del archivo de imagen que nosotros tenemos que abrir. Entonces, bueno, ya lo tenemos, se ha cargado la imagen y eso ha quedado guardado adentro de imagen. Este es el cambio que hacemos en el constructor. Ahora, la parte de las propiedades no tiene ningún cambio. Donde sí vamos a tener un cambio fuerte es en dibuja sprite, porque ya no vamos a tener simplemente ese cuadrito azul, sino que vamos a llevar a cabo cosas nuevas, que es la copia de imagen al canvas. Ok, prácticamente todo el código de dibuja sprite es nuevo, entonces vamos a ir viéndolo por partes. Lo primero que estoy haciendo es crear una variable que se llama color imagen, que es de tipo color. Entonces le estamos instanciando color imagen es igual a new de color.
Color imagen lo vamos a utilizar para recibir el color de un píxel en particular de la imagen que tiene los cuadros de animación. Entonces me va a apoyar para llevar a cabo la lectura de esos cuadros de animación, poder conocer el color, guardarlo y llevar a cabo un proceso con él. Ok, luego vamos a tener estas variables X y Y. Las variables X y Y van a ser las coordenadas en el canvas de donde yo voy a dibujar el píxel que le corresponde al sprite. Entonces por eso estoy iniciando X en la posición X del sprite y Y en la posición Y del sprite. Entonces recuerden, son las coordenadas X y Y de donde vamos a dibujar el píxel del sprite, pero ya dentro del canvas. Bueno, luego aquí tengo cuatro variables, una que se llama inicio X, que me calcula la posición de inicio de donde yo voy a leer de la imagen para obtener el color que corresponde. Entonces es lo que les había comentado con la imagen que vimos recientemente. Inicio X va a ser igual a 4 actual por ancho. Algo similar sucede con inicio Y. Inicio Y va a ser animación actual por alto y calculo los finales de ese recorrido tanto en X y Y. Entonces el final de X va a ser inicio X más ancho y final de Y, inicio Y más alto. Luego creo aquí dos variables, una que se llama X recorrido y otra que se llama Y o Y o como le quieran llamar, recorrido. Estas variables me van a servir como variables de control del ciclo for. Ok, a continuación tenemos dos ciclos for que obviamente están anidados porque tenemos que recorrer un espacio de dos dimensiones, es decir, tengo que recorrer todos los píxeles en X y también todos los píxeles en Y, por eso tenemos el anidamiento. Quizá para algunos este ciclo for les parezca extraño en los elementos que he colocado. Pero recuerden que nosotros podemos tener más de una variable que esté llevando a cabo control en la parte del ciclo for. Si ustedes no saben exactamente cómo funciona esto, entonces les recomiendo que por favor vayan a mi playlist de tips de C Sharp, donde explico este tipo de utilización del ciclo for con dos variables. Ok, de todas maneras voy a tratar de explicarlo rápidamente. En primer lugar vamos a tener un recorrido en X y para cada parte que nosotros tenemos en X vamos a tener un recorrido en Y de esa manera cubrimos todos los píxeles del área donde se encuentre la imagen que deseamos copiar del bitmap imagen al bitmap canvas. Entonces recuerden, mi variable de control del ciclo es X recorrido. Entonces pongo X recorrido es igual a inicio X, que es la coordenada donde yo tengo que empezar a leer el cuadro de animación de imagen. Luego voy a ir recorriendo hasta cuándo, pues hasta que llego a final X. Ya con eso tengo la delimitación de todo lo que voy a recorrer. Y como si fuera un ciclo for normal, estoy incrementando recorrido de uno en uno. Pero también nosotros tenemos otra variable que es importante, que es la variable X. La variable X es la coordenada en el canvas donde yo tengo que dibujar lo que leí de imagen. Entonces también yo tengo que ir avanzando a X. Por eso aquí estoy poniendo coma X más más. Es decir, en la parte donde nosotros tenemos el incremento, estoy aprovechando no solamente para incrementar a X recorrido, sino también para incrementar a X. Ahora bien, vamos con la parte del recorrido en Y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo Y recorrido es igual a inicio Y. ¿Por qué? Bueno, porque ya esa es la coordenada en Y donde yo tengo que empezar a hacer la lectura de ese píxel para posteriormente colocarlo. Entonces ya tenemos Y recorrido es igual a inicio Y. Y acá en la parte de inicialización de mi variable de control, estoy aprovechando también para inicializar la variable Y. Entonces pongo Y es igual a posición de Y.
de tal manera que cada vez que nosotros tengamos que llevar a cabo el dibujo en la parte de las Y's, bueno, también mi coordenada de Y vaya al lugar donde le corresponde. El recorrido que nosotros estamos haciendo es por columnas, entonces copio esta columna, avanzo en X, copio la siguiente columna, avanzo en X, copio la siguiente columna, avanzo en X, copio la siguiente columna y así constantemente. Entonces, pues simplemente yo tengo que reiniciar mi valor de posición Y cuando finalice de copiar esa columna para que se lleve a cabo todo correctamente. Así es que estoy volviendo a inicializar Y es igual a posición de Y. Ahora, ¿qué tanto yo tengo que recorrer en este ciclo Y? Bueno, pues hasta llegar a final de Y. Y para cada vuelta del ciclo Y, yo tengo que ir incrementando tanto a Y recorrido como a Y. Entonces, en la parte de incremento, simplemente estoy colocando Y recorrido más, coma, Y más. Ahora, en el anidamiento, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? ¿Cuál es el bloque de código? Lo primero que tenemos que hacer es obtener el color del píxel que nosotros tenemos en la imagen. Esto lo hacemos por medio del método getPixel que pertenece a la clase bitmap. Entonces, imagen.getPixel. Y getPixel necesita dos parámetros que son la coordenada X y la coordenada Y del píxel que queremos leer. Entonces, estas coordenadas son controladas por X recorrido y Y recorrido. GetPixel nos va a regresar un objeto de tipo color, que es lo que estamos guardando nosotros en color imagen. Ya que hemos obtenido el color de ese píxel, pues lo que vamos a hacer simplemente es colocar un píxel con el mismo color, pero en Canvas en las coordenadas que le corresponden. ¿Cuáles son esas coordenadas? Pues son las coordenadas X y Y. ¿Y cuál es el color que queremos colocar en el canvas? Pues lo guardado en color imagen. Entonces aquí tenemos canvas.setPixel x, y, color imagen. Leo ese píxel, obtengo su color y coloco en el canvas, en la posición donde le corresponde al canvas, ese color. Y esto se está repitiendo para poder llevar a cabo, bueno, o cubrir toda el área del cuadro de animación que nosotros tenemos. Con esto ha finalizado la parte de nuestro dibujo sprite. Acá lo tenemos, finaliza, aquí finaliza el método y en la versión, bueno, simplemente llevé a cabo una actualización de valor y puse 1.002. Ok, espero que esto no haya sido confuso y todo el mundo entienda correctamente qué es lo que hacemos. En pocas palabras, recorremos el cuadro de animación en imagen en las coordenadas que corresponde y lo dibujamos en Canvas en las coordenadas que corresponden Canvas. Cada bitmap tiene coordenadas diferentes. Por eso tenemos X recorrido, Y recorrido para imagen, XY para Canvas. Ok, pues si todo está bien, entonces vámonos a la forma. Y bueno, recuerden que estamos creando dos objetos. Aquí he colocado el nombre de la imagen que contiene los cuadros de animación, que es sprite0.png. Estoy colocando el mismo a ambos sprites. Es la imagen que ya hemos colocado, como les enseñaba al principio del video. Entonces, bueno, voy a proceder a ejecutar. Ok, voy a dar programa, procesa. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos el canvas en el color verde que ya teníamos y vean cómo se ha colocado el cuadro de animación que corresponde en ambos sprites. ¿Por qué se ha colocado este A1? Bueno, eso es muy sencillo, porque A1 es el cuadro 0 de la animación 0. Y cuando nosotros creamos nuestra clase sprite, tanto cuadro actual como animación actual son inicializados en 0. Entonces, de esta manera nosotros estamos indicando que queremos el cuadro que se encuentra en el índice 0 de animación y en el índice 0 del cuadro.
Entonces ya tenemos aquí esto. Perfecto. Bueno, aunque se supone que todavía no tenemos la parte de movimiento, nada más para probar vamos a darle clic a simula y ahí tenemos. Ok. Ahora, ¿qué sucede si yo deseo otro cuadro? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para eso? Bueno, pues simplemente vámonos a la forma y recuerden que ahorita estamos trabajando con la parte de procesa. Entonces a uno, por ejemplo, le puedo indicar otro cuadro que sea cuadro actual. Desde luego, por favor, no se vayan a salir de la cantidad de cuadros que tienen. Todavía no tenemos código para verificar eso. Entonces mucho cuidado. Voy a poner 1.cuadro actual es igual a 2. Ejecuto. Y aquí tenemos. Vemos que el sprite 1 está mostrando el cuadro 2 con el índice 2, por eso es el A3. Y vean cómo me está respetando el marco que yo coloqué como referencia para ver si mi recorte era correcto. Y el sprite 2, bueno, pues sigue con el cuadro 0, por eso me muestra A1. Igual nada más para probar vamos a darle a simula, aunque bueno, todavía no tenemos eso de ahí muy bien, pero bueno, ya nos da una idea de cómo está funcionando. Ahora, si yo quisiera un cuadro de otra animación, bueno, pues pongo 1.animación actual igual a 2 o a igual al índice que ustedes quieran. También, nuevamente, mucho cuidado, por favor, den índices que existan. Todavía no tenemos código de seguridad para las animaciones, entonces den índices que existan adentro de su imagen de prueba. Entonces, ejecuto. Vámonos a procesa y vemos que se ha copiado perfectamente C3. ¿Por qué C3? Bueno, el 3 porque es el que corresponde al índice 2, 0, 1, 2, entonces tendríamos el 3. Y la animación que corresponde al índice 2, que vendría a ser A0, B1, C2. Por eso nos aparece el C3. Con esto hemos confirmado que nuestro código para copiar está funcionando muy bien y no tenemos ningún problema. Vamos a darle nuevamente simula, nada más porque se ve bonito, aunque bueno, hay que mejorar muchas cosas más, pero ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos el código para llevar a cabo la copia. Sin embargo, esto todavía tiene que mejorarse mucho. Bueno, pues esta fue una lección larga realmente, pero espero que haya quedado claro todo y que les haya sido útil.